Sorpresa increíble en el entrenamiento del Real Madrid. Los jugadores corren bajo el sol abrasador de Valdebebas, jadeando a través de unas extrañas máscaras que les cubren la cara. En la banda, un preparador físico italiano, cronómetro en mano, grita ¡más rápido! ¡Vamos! Sin pestañear. Es una escena casi de bootcamp militar. Algunos futbolistas acaban exhaustos, otros sienten que van a vomitar. Y al final de la sesión, uno de los veteranos se acerca y les peta con media sonrisa: tú eres el diablo. Y así, con esas palabras, bautizaron cariñosamente a Antonio Pintus, el hombre que está detrás de estos entrenamientos tan brutales. Pero aquí viene lo curioso: a ese diablo todos le adoran. Saben que sus métodos le han llevado a la cima de Europa. De hecho, tras una remontada histórica en Champions, Luka Modric le abrazó gritando: en la cima el método Pintus. La pregunta ahora es: ¿quién es este preparador físico capaz de llevar al límite a superestrellas y ganarse su respeto absoluto? ¿Y cómo es posible que Xabi Alonso, a su llegada como entrenador, osara desterrarlo a un segundo plano, desatando una guerra silenciosa dentro del Real Madrid? Lo que pocos aficionados saben es que una de las batallas internas más tensas del equipo blanco reciente no fue un fichaje galáctico ni un Balón de Oro, fue por un preparador físico. Sí, lo has leído bien. Florentino Pérez, el presidente madridista, llegó a mover cielo y tierra, incluso viajando personalmente a Oriente Medio, para recuperar a su preparador de confianza cuando vio peligrar la salud de su equipo. ¿Qué tiene Antonio Pintus para que el hombre más poderoso prácticamente de toda España intervenga así? Hoy, en Historia de Venom, te traigo la épica historia de Antonio Pintus. Antonio Pintus nació en 1962 en la ciudad italiana de Turín, cuna de la Juventus. De joven no destacó como futbolista, pero sí le apasionaba la ciencia del deporte. Estudió ciencias de la actividad física y nada más licenciarse comenzó a trabajar como preparador físico a finales de los 80. Su gran oportunidad llegó muy pronto. Con solo 29 años entró en el cuerpo técnico de la Juventus en 1991. No era un club cualquiera, era la Vecchia Signora, uno de los gigantes de Europa, y aquel joven preparador tenía ante sí el reto de poner en forma a auténticos galácticos de la época. En Turín, Pintus vivió la época dorada de la Juve de los 90. Allí trabajó con un mediocampo de leyenda: Zinedine Zidane, Didier Deschamps y Antonio Conte, que compartían vestuario en ese equipo. Imagínate la situación. Zidane, considerado en ese momento el mejor jugador del mundo tras ganar el Mundial del 98, se da cuenta de que para seguir en la élite necesita llevar su físico al máximo nivel. ¿Y a quién recurre? Pues a Antonio Pintus. Bajo la supervisión de Pintus, Zizou añadió una marcha más a su resistencia y prolongó su magia durante años. Pero Zidane no fue el único impresionado. Aquellos compañeros suyos, Deschamps y Conte, tomaron nota del trabajo. Años después, cuando cada uno se convirtió en entrenador, harían lo imposible por tener al profe Pintus en su staff. Se había ganado una reputación tremenda dentro del mundillo. Tras 7 temporadas en la Juve, del 1991 al 98, incluida una Champions League en el 1996, Pintus siguió a otro ilustre juicioso fuera de Italia. Gianluca Vialli, ex delantero juventino, convertido en entrenador del Chelsea, se lo llevó a Londres en 1998. Así Pintus desembarcó en la Premier League a finales de los 90, siendo un pionero y llevando métodos de preparación física italianos a un fútbol inglés que por entonces empezaba a modernizarse. En Stamford Bridge pasó 2 años intensos, ayudando al Chelsea a ganar la FA Cup, mientras inculcaba nuevos estándares físicos en el equipo. Pero su aventura inglesa duró poco. A comienzos de los 2000 le llegaría la llamada de un viejo conocido. El francés Didier Deschamps, aquel mediocentro batallador de la Juve, se había hecho entrenador y en 2001 asumió el banquillo del Mónaco. ¿Adivinas a quién quiso a su lado? Exacto, Antonio Pintus. El italiano no lo dudó y se unió al proyecto monegasco, atando su destino profesional al de Deschamps durante varios años. En el Mónaco estuvo de 2001 a 2005 y Pintus volvió a brillar lejos de los focos. Su momento cumbre allí llegó en la Champions League 2003-2004, que el modesto Mónaco se coló nada menos que en la final de la Champions, eliminando por el camino al Real Madrid y al Chelsea. Pintus tenía a los jugadores hechos unos toros, corriendo como motos hasta el último minuto. Jugadores cedidos como Fernando Morientes recuperaron su mejor versión bajo su tutela. De hecho, el propio Morientes recuerda entre risas el método Pintus de aquellos días. Decía cosas como la siguiente: es simpático y amable, pero un poco cabrón. Me hizo bajar de 83 a 79 kilos en 3 semanas. Jamás pasé tanta hambre con ningún otro preparador. 4 kilos en 21 días, mano de hierro con dieta estricta y entrenamientos exigentes. Morientes acabó marcando 9 goles en esa Champions y el Mónaco, que alcanzó la final, acabó perdiendo ante el Oporto de José Mourinho. Pero el trabajo físico de Pintus fue alabado por todos. Había convertido a un grupo de jugadores normales en una escuadra físicamente temible. Tras el periplo en el Principado, Pintus siguió a Deschamps de regreso a Italia para una misión muy especial: rescatar a la Juventus. En 2006, la Juve había sido descendida a la Serie B por el escándalo de los amaños, el Calciopoli. Deschamps asumió el cargo de entrenador para devolver
volver el club a primera y reclamó a Pintus para preparar un equipo que debía sudar sangre en campos de segunda división. Juntos lograron el ascenso en 2007, la Juventus renació físicamente a pesar de la adversidad y en buena parte fue gracias a la preparación de Pintus. Cuenta la leyenda que en aquella Serie B, Pintus entrenaba a los jugadores como si fueran a jugar la final de la Champions cada semana, para inculcarles espíritu competitivo pese al castigo del descenso. La carrera de Pintus después tomó un rumbo itinerante. Su nombre ya era sinónimo de excelencia y clubes de distintos países querían un preparador de su calibre. En 2008 volvió a marcharse a la Premier, esta vez al modesto West Ham, de la mano del técnico italiano Gianfranco Zola. Allí pasó 2 temporadas y después regresó a Francia en 2010 para unirse al Olympique de Marsella, que dirigía de nuevo Deschamps, ganando una liga y afianzando su prestigio. También tuvo una etapa en el Città di Palermo, en la Serie A italiana, y siguió acumulando experiencias. Por ejemplo, en 2014, Pintus recaló en otro grande francés, como el Olympique de Lyon, donde se puso al frente de la preparación física de todos los equipos del club. Su fichaje fue tan importante que el presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas, le dio plenos poderes hasta que el Real Madrid se cruzó en su camino. Y es que en verano de 2016, Zinedine Zidane, el viejo alumno aventajado de Pintus, acaba de convertirse en entrenador del Real Madrid y quería revolucionar la preparación física del equipo blanco. Zidane conocía mejor que nadie los conocimientos de Antonio y estaba convencido de que lo necesitaba a su lado para poder triunfar. El problema era que Pintus tenía contrato con el Lyon. Solución: una jugada digna del mejor mercado de fichajes. El Real Madrid aprovechó una ley francesa que permitía liberar a un empleado temporal ofreciéndole un contrato indefinido con 15 días de preaviso. En otras palabras, Florentino Pérez y Zidane se movieron rápido y arrancaron a Pintus del Lyon con una oferta irresistible. Aulas, el presidente lionés, montó en color al enterarse, pero poco pudo hacer. Pintus volaba a Madrid para unirse al cuerpo técnico de Zidane, comenzando así su primera etapa de blanco. La influencia de Pintus en aquel Real Madrid fue inmediata y notoria. Venía un equipo repleto de talento, sí, pero que necesitaba dar un salto físico para competir por todos los títulos. Pintus se arremangó desde el día 1 e incluso entrenamientos de altísima intensidad y un riguroso plan de prevención de lesiones. Sus pretemporadas fueron auténticos stages de preparación militar. Los famosos test con máscara se convirtieron en tradición cada verano, asombrando incluso a la prensa. ¿Te acuerdas de la imagen de los jugadores del Madrid corriendo con unas mascarillas futuristas conectadas a las mochilas? Esa fue una innovación de Pintus, un analizador metabólico portátil que medía en tiempo real el consumo de oxígeno de cada futbolista para calcular sus límites de esfuerzo. No era por hacerle sufrir sin motivo, era ciencia al servicio del fútbol. Aún así, aquellos test eran tan duros que de ahí vino lo del diablo que te comentaba al principio. En fin, bajo el mando de Zidane y la preparación de Pintus, el Madrid vivió una era gloriosa. En 2017 lograron algo que llevaba décadas sin verse en Chamartín: ganar Liga y Champions en la misma temporada. El año siguiente levantaron otra Champions y al siguiente una tercera Champions. Pero el verano de 2018 trajo un terremoto inesperado. Tras ganar la Champions por tercera vez consecutiva, Zidane dimitió sorpresivamente como entrenador del Real Madrid. Fue un shock para todos en el club, incluido Pintus. Ahora bien, ¿qué iba a hacer el preparador físico? Tenía contrato en vigor con el Madrid y en principio su idea era seguir trabajando allí viniese el entrenador que viniese. Pintus decidió quedarse en el club blanco pese a la marcha de Zizou. Aquella decisión, aunque profesionalmente lógica, supuso una brecha personal con Zidane. El técnico francés esperaba quizá que su viejo compañero de batallas le siguiera en solidaridad, pero Antonio optó por honrar su contrato y su compromiso con el club. Cuando menos de un año después Zidane regresó al banquillo merengue en marzo de 2019, lo hizo molesto con Pintus por no haberse ido con él. La reconciliación fue imposible. Zidane directamente no contó con Pintus en su nuevo cuerpo técnico. En su lugar trajo a otro preparador físico de su confianza, el francés Grégory Dupont. Pintus, el arquitecto físico de las últimas Champions, se veía desplazado y se marchaba para casa. ¿Y qué hizo Antonio? Pues lejos de entrar en polémicas, buscó un nuevo destino donde se sintiera valorado. Y la oportunidad llegó desde Italia, otra vez de mano de un expupilo, Antonio Conte, el mismo Conte con quien compartió vestuario en la Juve. Conte acaba de firmar por el Inter de Milán en verano de 2019 y quería a Pintus para construir un Inter campeón. Ni corto ni perezoso, Pintus se unió al proyecto Nerazzurro. Allí, en la Serie A, volvió a hacer lo que mejor sabe: convertir a un grupo de jugadores en máquinas físicas. Durante la temporada 2021, el Inter de Conte rompió la hegemonía de la Juventus y ganó el Scudetto por primera vez en 11 años. Muchos señalaron el extraordinario estado físico del Inter como una de las claves para destronar a la Juve. Y nuevamente, en las sombras, aparecía la figura de Pintus diseñando planes de entrenamiento, dietas y recuperaciones optimizadas. En Milán se ganó también el respeto de todo el mundo. Curiosamente, mientras Pintus triunfaba en Italia, el Real Madrid vivía un vía crucis de lesiones con el preparador que Zidane había puesto. Eden Hazard encadenó hasta 12 lesiones en un año y en total más de 50 percances musculares asolaron a la plantilla blanca. El contraste no podía ser mayor. Y así llegamos a mitad de 2021 y de nuevo el destino de Pintus y el Real Madrid estaban a punto de cruzarse. Zidane, tras una temporada discreta, volvió a dejar el cargo de entrenador del Madrid. El club blanco, dolido por la plaga de lesiones reciente, tomó una decisión tajante: recuperar a Pintus costase lo que costase. Florentino Pérez lo consideró un fichaje estratégico casi tan importante como un jugador franquicia. Además, Conte acababa de salir del Inter, dejando a Pintus vía libre para volver. Así que en 2021 se anunció el regreso de Pintus a la Casa Blanca y los madridistas celebraron la noticia en redes como si fuera el fichaje de un crack mundial. En su segunda etapa en el Real Madrid, del 21 al 23, Pintus no defraudó. Con Ancelotti al mando del equipo y él a cargo de la preparación física, el Madrid volvió a ganar Liga y Champions. Sin embargo, el fútbol no permite dormirse los laureles. Tras otro año con Ancelotti al frente, el club empezó a planear un relevo
relevo generacional en el banquillo. Y a mediados de 2025, Ancelotti se fue y llegó Xabi Alonso. El excentrocampista, tras foguearse como entrenador de éxito en Alemania, regresaba a Madrid para liderar un proyecto renovado. Su llegada en el verano de 2025 generó una enorme expectativa entre la afición, pero también trajo cambios drásticos puertas adentro y uno de ellos afectó de lleno a Pintus. Como muchos entrenadores jóvenes, Xabi Alonso tenía su propio equipo de confianza, incluyendo un preparador físico de su elección. Alonso, buscando modernizar métodos o simplemente queriendo a su gente en puestos clave, relegó a Pintus a un papel secundario nada más llegar. En pocas palabras, Xabi Alonso prescindió del método Pintus. El italiano, que seguía en nómina, quedó apartado de la planificación diaria del primer equipo. No obstante, dentro del vestuario blanco, muchos jugadores se quedaron perplejos. Cambiar un método que les había dado tanto éxito y les mantenía sanos, ¿era realmente necesario? Al inicio, como buenos profesionales, todos siguieron las indicaciones de Xabi Alonso y de su staff, pero con el paso de los meses y el aumento de las lesiones, poco a poco empezaron a acumularse las bajas y la gente empezó a quejarse de que por qué Pintus no era el responsable de la preparación física. Florentino Pérez, viendo la situación con cierta preocupación, decidió volver a poner a Pintus en el centro de lo deportivo y prescindió de Xabi Alonso. Para ocupar el banquillo, Florentino apostó por otro exmadridista, pero con algo menos de carácter: Arbeloa. El exlateral estaba entrenando en la cantera y se puso como hombre de paja al frente del primer equipo. Así, ahora Arbeloa y Pintus podían trabajar tal y como Florentino Pérez quería, para intentar lograr que el Real Madrid fuera campeón. Veremos si eso funcionará o no. De todas formas, centrémonos en lo importante. Antonio Pintus afronta ahora un nuevo desafío en su carrera y quizás uno de los más difíciles: reconducir físicamente a un Real Madrid plagado de lesionados en plena temporada y demostrar que su método sigue siendo infalible a sus 63 años. La pregunta que te hago es: ¿conocías a Pintus? ¿Sabías que había estado en tantos equipos y que tenía tantos años y títulos a sus espaldas? Te lo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.